Para tejer este zapato vamos a utilizar hilaza 100% acrílica en 3 tonos que combinen. En este caso elegí café oscuro, palo de rosa y morado. Vamos a utilizar un gancho del número 2.5. Comenzamos con el color café. Vamos a hacer 5 cadenas. Sobre ellas 4 medios puntos. Estos puntos se van a tejer en el hilo que tiene atrás la cadena. Cada cadena está conformada por 3 hilitos. Uno arriba, uno abajo y uno atrás. Y es en ese hilo de la parte de atrás en donde vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 4 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a tejer un medio punto en el primer punto, un medio punto en el segundo punto. Voy a hacer un aumento aquí en el centro. Entonces saco un punto del segundo punto nuevamente, saco un punto del tercer punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Hago un medio punto más en el tercer punto y un medio punto en el último punto. Esta vuelta número 2 se termina con 5 puntos que se van a repetir en la siguiente vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a hacer un medio punto en cada punto. En total 5 medios puntos nuevamente. Estamos haciendo la vuelta número 4. Vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto. Después 2 medios puntos juntos en el punto central o en el del medio de la vuelta anterior. Y después un medio punto en cada uno de los 2 puntos que me quedan. Terminamos esta vuelta, que es la número 4, con 6 puntos que voy a repetir en la vuelta número 5. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar con 6 medios puntos. Hacemos una cadena, damos vuelta al tejido. Estamos tejiendo la vuelta número 6. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Saco un punto del tercer punto, saco un punto del cuarto punto y los cierro juntos. Aquí ya hice el aumento. Hago un medio punto más en el cuarto punto y un medio punto en cada uno de los 2 puntos que me quedan. Esta vuelta número 6 se terminó con 7 puntos que vamos a repetir en la vuelta número 7. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 7 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8. Volteamos el tejido. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Después, en el siguiente punto, que es el del centro, hacemos 2 medios puntos juntos. Y termino esta vuelta con 3 medios puntos, uno en cada punto. Aquí en total me quedaron 8 puntos que voy a repetir por 3 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hasta aquí llevamos 11 vueltas. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Ahora sobre los 2 puntos centrales voy a hacer una disminución. Saco un punto del primer punto, saco un punto del siguiente punto
y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Voy a terminar esta vuelta número 12 con 3 medios puntos, uno en cada punto. Aquí me quedaron 7 puntos que voy a repetir en la siguiente vuelta. Hago una cadena, volteo el tejido, y hago un punto en cada punto hasta terminar con 7 puntos nuevamente. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a tejer 3 medios puntos, pasamos el siguiente punto sin tejer y terminamos esta vuelta haciendo 3 medios puntos, uno en cada punto. Aquí me quedaron 6 puntos que voy a repetir en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 15. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a tejer un medio punto en cada punto hasta tener 6 puntos en total. Hago una cadena, volteo el tejido, voy a hacer 2 medios puntos y sobre los 2 puntos centrales una disminución. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Termino esta vuelta número 16 haciendo 2 medios puntos, uno en cada punto. Aquí me quedaron 5 puntos que voy a repetir en la siguiente vuelta. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar con 5 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 18, volteamos el tejido, vamos a hacer 2 medios puntos, uno en cada punto, pasamos el siguiente punto sin tejer y terminamos esta vuelta con 2 medios puntos, uno en cada punto. Aquí me quedaron 4 puntos que voy a repetir por 3 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hago una cadena para comenzar la vuelta número 22, volteo el tejido, voy a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto. Después saco un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Voy a terminar esta vuelta con 2 medios puntos, un punto en cada punto. Aquí me quedaron 5 puntos. Vamos a hacer una cadena, voltear el tejido. Estamos tejiendo la vuelta número 23. Vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto. Después 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Y termino esta vuelta con 2 medios puntos, uno en cada punto. Y 6 medios puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 24. Volteamos el tejido. Hacemos 2 medios puntos. Después sacamos un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Voy a terminar esta vuelta número 24 con 2 medios puntos, un punto en cada punto y aquí en total me quedaron 5 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a repetir esos 5 puntos. Comenzamos la vuelta 26 con una cadena. Vamos a hacer 2 medios puntos, uno en cada punto. Pasamos el siguiente punto sin tejer y terminamos esta vuelta con 2 medios puntos, uno en cada punto. Aquí me quedaron 4 puntos que voy a repetir en la siguiente vuelta. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a hacer 4 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a hacer ahora una vuelta de medio punto en todo el contorno.
Comenzando con una cadena, vamos a bajar por este lado y hay que tejer un medio punto en cada vuelta. Hasta aquí he tejido de aquí a acá 27 puntos, que son la misma cantidad de vueltas que tenemos en esta pieza. En esta parte vamos a tejer un punto en cada punto, en total 4 medios puntos. De este lado ahora un medio punto en cada punto, en total 27, y terminamos con 4 medios puntos de este lado, un punto en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Esta vuelta que hicimos en el contorno, que es la vuelta número 28, debe terminar con 62 puntos. Vamos a continuar sin cortar el hilo, vamos a tejer enseguida el tacón de esta forma. 8 medios puntos en relieve por abajo en este lado, 4 medios puntos en este lado, 8 medios puntos en relieve de aquí a aquí, más 4 medios puntos en relieve por atrás en esta parte. Lo primero que hay que hacer es alargar un poco esta gasa que teníamos en el gancho. Vamos a atravesar el gancho de abajo hacia arriba en el mismo lugar donde cerramos esta última vuelta. Vamos a pasar la gasa hacia atrás y comenzamos a tejer. Hago una cadena, atravieso el primer punto de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba, y luego de arriba hacia abajo el siguiente. A través de estos dos puntos saco un punto y hago un medio punto. Hago una cadena, voy a regresar al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto, y así hasta tener 8 puntos como estos, que son medios puntos en relieve por abajo o por atrás. Una vez que tengo estos 8 puntos, voy a doblar mi tejido y voy a atravesar la vuelta que quedó encima en el doblez exactamente, y ahí voy a tejer 4 medios puntos. Desdoblo, tejí aquí 8 medios puntos en relieve por atrás, doble el tejido. En esta parte tejí 4 medios puntos, voy a desdoblar el tejido y voy a comenzar a hacer 8 medios puntos en relieve por atrás de aquí a aquí y 4 de aquí a acá. En total, en todo este contorno nos deben quedar 24 puntos, 24 cadenitas.
Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta es la parte superior de la suela, lo que va a quedar encima, y esto es lo que va a quedar abajo. Entonces alrededor de estos puntos voy a tejer 4 vueltas de 24 medios puntos cada una, comenzando cada vuelta con una cadena y cerrando con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 5 vueltas del tacón. Vamos a tejer ahora una vuelta de 24 medios puntos en relieve por abajo o por atrás, de modo que tengo que pasar la gasa que tengo en el gancho hacia atrás también. Comenzamos con una cadena y el primer punto que se va a atravesar es el mismo donde cerramos la vuelta anterior. Hago mi primer medio punto en relieve por abajo o por atrás y voy haciendo punto por punto de la misma manera hasta terminar con 24 medios puntos en relieve por atrás y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7. Vamos a reducir los puntos a la mitad, haciendo una disminución enseguida de la otra. Entonces comienzo con una cadena, saco un punto del mismo punto donde cerré la vuelta anterior y un punto en el siguiente punto, y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la primera disminución que está tejida sobre los primeros 2 puntos. Ahora sobre los siguientes 2 hago lo mismo, saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cierro juntos. Esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta con 12 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8, que es la última del tacón. Y vamos a repetir los pasos que realizamos en la vuelta anterior. Saco un punto del mismo lugar donde cerré la vuelta número 7, saco un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Saco un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto y los 3 puntos los cierro juntos, y así hasta terminar con 6 puntos en total. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo suficiente para poder hilvanar los 6 puntos que nos quedan y cerrar por completo. Vamos a pasar un hilván en cada uno de los 6 puntos. Tiramos del hilo y ocultamos parte del sobrante en el mismo tejido. Ahora cortamos lo que excede y esta parte va a quedar por dentro. De esta forma debe quedar. Vamos a hacer otra pieza igual. Una vez que tenemos las 2 piezas, vamos a continuar tejiendo ahora en color morado. Recuerden que en este contorno teníamos 62 puntos. Vamos a buscar aproximadamente el centro. Colocamos ahí el estambre, hacemos una cadena y vamos a tejer 10 medios puntos, un punto en cada punto. Ahora sobre los siguientes 42 puntos vamos a tejer también en medio punto, pero tomando solamente el hilito de arriba de la cadena. De los 2 que tenemos visibles, el de arriba.
y ahí levantando exactamente ese hilo en cada punto vamos a tejer un medio punto hasta completar 42. Una vez que llegamos a este lado, a donde comienza el tacón, vamos a tejer 10 medios puntos normales, uno en cada punto, y vamos a terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Entonces esta vuelta nos debe quedar de esta forma: 10 medios puntos normales, 42 medios puntos que se llaman de costilla y que se tejen tomando solamente el hilito de arriba de cada cadena, y 10 medios puntos normales de aquí a aquí. La vuelta número 2 y la vuelta número 3 van a llevar 62 puntos también. Vamos a hacer 62 medios puntos en cada una de las vueltas, un punto en cada punto. Vamos a comenzar cada vuelta con una cadena y a cerrarla con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para tejer la vuelta número 4 vamos a separar o a poner un marcador en los 6 puntos que están en la parte de enfrente del zapato o en la punta del zapato. Vamos a comenzar la vuelta con una cadena y vamos a tejer 28 medios puntos de aquí a aquí. Llegamos a la primera marca. Sobre estos 6 puntos vamos a hacer una disminución, 2 medios puntos y una disminución. Retiro las marcas para que no me estorben. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Aquí ya hice la disminución. Después los 2 medios puntos, uno en cada punto. Ahora saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Aquí ya hice otra disminución. Voy a terminar esta vuelta haciendo un medio punto en cada punto. En total de aquí a aquí 28 puntos nuevamente. Y vamos a cerrarla con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta número 4 debió terminar con 60 puntos. La vuelta número 5 se va a hacer idéntica a la anterior. Vamos a poner una marca en los 6 puntos que están en la punta del zapato. Hacemos un medio punto en cada punto hasta llegar a la primera marca. Aquí vamos a tejer una disminución, 2 medios puntos, una disminución. Y terminamos con un medio punto en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Esta vuelta número 5 debe terminar con 58 puntos. Ahora para la vuelta número 6 y número 7, los puntos que vamos a separar en la punta del zapato son 10. Se va a tejer un medio punto en cada punto hasta llegar a la primera marca. Y sobre estos 10 puntos ahora lo que vamos a hacer es 2 disminuciones consecutivas, 2 medios puntos y 2 disminuciones consecutivas. Vamos a comenzar la vuelta con una cadena. Llegué ya a donde está la primera marca, las voy a retirar para que no me estorben. Y como les dije, vamos a hacer 2 disminuciones consecutivas sobre los primeros 4 puntos. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cierro juntos. Esta es la primera disminución. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Aquí ya está la segunda disminución. Voy a tejer ahora 2 medios puntos, uno en cada punto y 2 disminuciones enseguida.
Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Es la primera disminución. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Ya está la segunda disminución. Voy a terminar esta vuelta haciendo un medio punto en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Les recuerdo que la siguiente vuelta se hace de la misma forma que esta. Para esta vuelta número 8 vamos a separar también los 10 puntos que están en la punta del zapato. Vamos a hacer ahora 10 medios puntos. 8, 9 y 10. Enseguida 10 puntos deslizados, uno en cada punto. Llegamos a donde están las marcas. Vamos a retirarlas y vamos a hacer 2 disminuciones consecutivas como en las vueltas anteriores. 1, 2, 2 medios puntos, uno en cada punto, 2 disminuciones consecutivas nuevamente. Y terminamos esta vuelta con 12 puntos deslizados y 10 medios puntos. Vamos a cerrarla con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer 2 piezas con las mismas instrucciones que les voy a dar a continuación. Estos serían los moños. Vamos a tejer 4 cadenas. Ahora contando del gancho hacia adelante en la segunda vamos a hacer un medio punto y después un medio punto en cada uno de los 2 puntos que me quedan. Esta vuelta número 1 debe terminar con 3 puntos que vamos a repetir por 2 vueltas más. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a hacer 3 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a comenzar la vuelta número 4 con 3 cadenas. Volteamos el tejido y en el primer punto hacemos un macizo. Los macizos son puntos que se cierran en 3 pasos. Les repito cómo hacerlo. Cargo el gancho, saco un punto del lugar donde me corresponde tejer. Los cierro solo y después de 2 en 2 los que me quedan. En el siguiente punto, que es el segundo punto de la vuelta anterior, voy a hacer 2 macizos juntos y un macizo en el último punto. En esta vuelta número 4 me quedaron 5 macizos o 5 puntos. Voy a voltear el tejido. Saco un punto del primer punto y hago un medio punto y enseguida 2 cadenas. Esto que tejí sustituye al primer macizo. Ahora voy a tejer un macizo en cada uno de los 4 puntos que me quedan. Esta vuelta número 5 también termina con 5 puntos. Hago una cadena, volteo el tejido, voy a hacer un medio punto en el primer punto, paso el siguiente sin tejer, un medio punto en el siguiente punto, paso el siguiente sin tejer y un medio punto en el último punto.
terminé con 3 puntos en total. Voy a tejer estos 3 puntos por 5 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hemos tejido hasta aquí 11 vueltas. La vuelta número 12 y número 13 se van a hacer idénticas a la vuelta número 4 y a la vuelta número 5 respectivamente. Hago 3 cadenas entonces, un macizo en el primer punto, dos macizos juntos en el siguiente punto y un macizo solo en el último punto. Aquí me quedaron 5 puntos, volteo el tejido, saco un punto del primer punto, hago un medio punto y 2 cadenas. Ahora 4 macizos, uno en cada punto. Hago una cadena para comenzar la vuelta número 14, volteo el tejido, voy a tejer un medio punto en el primer punto, salto el siguiente punto, un medio punto en el siguiente punto, salto el siguiente punto y un medio punto en el último punto. Aquí me quedaron 3 medios puntos que voy a repetir por 2 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Terminamos esta pieza, vamos a hacer otra igual. Hay que cortar el hilo dejando un tramo suficiente para poder formar un círculo y coser o unir con aguja lanera el inicio de esta pieza con la terminación. Y entonces con ayuda de una aguja lanera vamos a coser de esta forma. Aquí comenzamos a tejer, acá terminamos, entonces vamos a unir estos dos lados solamente con 3 puntadas de esta forma, una en cada punto. Y vamos a ocultar una parte del hilo en el mismo tejido y cortamos el sobrante. Vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Ahora con el mismo hilo en color morado vamos a tejer 3 cadenas y sobre ellas 2 medios puntos, el primero en la segunda contando del gancho hacia adelante, 1 y 2. Estos 2 medios puntos los vamos a repetir por 5 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Vamos a dejar hilo también suficiente para poder coser a la primera pieza que tejimos para el moño. Con esta pieza pequeña vamos a rodear el centro del moño. Aquí está la unión. Entonces tratamos de colocarla centrada y la pieza encima. Rodeamos y por la parte de abajo vamos a coser de la misma forma que cosimos la primera, el inicio con la terminación. Aquí solo son 2 puntadas
ocultamos una parte del hilo y cortamos el sobrante, y de esta forma debe quedar. Vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Cambiamos de color ahora con palo de rosa. Vamos a tejer 7 cadenas. Sobre ellas 6 medios puntos, el primero en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2, volteamos el tejido. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto. Tres medios puntos, uno en cada punto. 2 medios puntos juntos en el penúltimo punto. Y un medio punto solo en el último punto. Terminamos esta vuelta número 2 con 8 puntos que vamos a repetir en la vuelta número 3. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar con 8 puntos. Comenzamos la vuelta número 4 con una cadena, volteamos el tejido. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto. Cinco medios puntos, uno en cada punto. 2 medios puntos juntos en el penúltimo punto y un medio punto solo en el último punto. Terminé esta vuelta con 10 puntos que vamos a repetir en la vuelta número 5. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 10 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a comenzar la vuelta número 6 con 2 medios puntos juntos en el primer punto. Siete medios puntos, uno en cada punto. 2 medios puntos juntos en el penúltimo punto y un medio punto solo en el último punto. Esta vuelta número 6 se terminó con 12 puntos que vamos a repetir por 3 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Vean cómo va quedando. Hasta aquí llevamos 9 vueltas. Vamos a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 10. Volteamos el tejido. Hacemos un medio punto en el primer punto, un medio punto alto en el siguiente punto, una vareta en el siguiente punto, un macizo en el siguiente punto. Ahora sobre los 4 puntos centrales voy a tejer en cada uno 2 macizos reforzados juntos. ¿Cómo se hacen? Cargando 2 veces el gancho, sacando un punto de donde corresponde tejer y cerrando los puntos de 2 en 2. Aquí está el primero y el segundo juntos en el mismo punto. Voy a repetir este par de puntos en un solo punto 3 veces más.
Vamos a hacer ahora un macizo normal en el siguiente punto, una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto y un medio punto en el último punto. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos otra pieza igual. El primer paso para armar es pegar el moño con pegamento transparente solamente en la cinta que le pusimos en el centro, a la altura de la base de la última vuelta. Dejamos secar y hacemos lo mismo con la otra pieza. En la parte de enfrente del zapato vamos a colocar una tapita que tenga el diámetro exacto de la punta del zapato. Después estas dos piezas que ya están pegadas las vamos a doblar de esta manera. Ponemos pegamento en el centro, solamente en 4 puntos por dentro. Colocamos la pieza de esta manera, de modo que se quede dentro solo la primera vuelta. Sostenemos y dejamos secar. Debe quedar de esta forma. Y por último vamos a colocar pegamento por dentro, de aquí a aquí, y vamos a unir estas dos piezas a la altura que ustedes decidan o elijan que quede el empeine. Puede ser un poco más abajo o más elevado, eso ya lo dejo a su elección. Y de esta forma se ven ya terminados. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.